Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Acá estamos un nuevo sábado a través de la 100.1 y del canal de YouTube El Faro Ilumina. 10 de la mañana, 13 minutos, jornada del 15 de julio de 2023. Una temperatura de 2 grados, una sensación térmica de 2 grados 5 bajo cero en estos momentos en Comodoro Rivadavia y en la zona. Le decimos, a modo de introducción, que la ruta 3 hacia la zona norte para el tránsito liviano está cortada hasta las 11 de la mañana. Un servicio a la comunidad que estamos proporcionando, información que ha suministrado la Administración de Vialidad Nacional. Está cortada desde ayer a la noche debido a varios accidentes que hubo, principalmente entre Camarones y Comodoro Rivadavia. Tránsito liviano imposibilitado de transitar. El tránsito pesado, colectivos con cadenas sí lo pueden hacer. Y acá estamos, un nuevo programa del Faro. Mi nombre es Luis Luján, estoy junto a Alexis Togel y el artista invitado, iba a decir, el conductor invitado. Los saludamos. ¿Cómo anda, Alexis? Buen día, muy bien con frío, como acabas de mencionar, todo el mundo debe estar más o menos igual. En realidad yo venía bien con el invierno, venía sin darme cuenta, salía al patio en cuero, en boxer y me sentía Wim Hof. Bueno. Y de repente un día me agarró, dormí mal y no me podía levantar de la cama del frío que tenía, y ahora vengo hace una semana con un frío que todavía no se me va. Claro, no te podés templar todavía. No, claro, estás destemplado completamente. Me agarró de sorpresa, venía, digo, este invierno viene tranquilo y de repente... No, yo en lo personal estoy sintiendo muchísimo frío, no sé si es por los años, pero tengo que andar hasta cuando salgo, principalmente a caminar por la playa con los perros, hasta abrigado, 3 camperas. Abrigado hasta los dientes, hasta los dientes. También con gorro, bufanda, guantes. Exactamente. Pero bueno, no sé, este invierno es más frío que otro, o no sé qué o viene más normal. Para mí normal. El año pasado a esta altura estaba nevando, una nevada importante tuvimos en julio del año pasado. Y estamos con un conductor invitado, lo saludamos, el amigo, colega Guillermo Rossi. ¿Cómo anda, Guille? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Buen Hicimos día. trabajar el sábado también. Pero nos levantamos temprano, ¿Sí? También el sábado, sí. Los años también. Sí, creo que sí, 7:30, 8, ¿viste? Vos ponés el reloj en mute, pero igual te levantas, no hay problema. Sí, a las 8 estábamos ya arriba. ¿Todo bien? Todo bien, con frío, como todo, pero bien. No hay que hacer ninguna indicación del lugar, viste como en casa. Claro, igual pregunté, che, díganme ustedes, yo me acomodo donde ustedes manden. Sí, totalmente. Bueno, tenemos hoy un programa con una invitada que logró pasar ayer, venía en transporte público de la zona de Madryn, tiene que ver con un encuentro provincial para el desarrollo del cannabis medicinal. Va a estar aquí en el piso, en 5 minutos llegaba. Se trata de la doctora Flavia Aragón. Con ella vamos a estar hablando de un estudio que se hizo en Puerto Madryn entre el CENPAT y ahí se me fue el nombre, CONICET, sobre el uso medicinal, pruebas que hicieron durante casi 2 años. Para el tratamiento de dolor. Sí, tratamiento del dolor de todo tipo, es algo muy interesante. Después vamos a estar hablando con Diana Barreneche, es presidente de la Asociación Proyecto Cáñamo, abogada especializada en Derecho Ambiental por la UBA, consultora en cáñamo y cannabis, algo que también se está moviendo en la Argentina. El tercer entrevistado es Horacio González, ingeniero agrónomo, socio fundador de UNGE, Cultivos Sostenibles Sociedad Anónima. Es primera finca de turismo canábico y medicinal de la Argentina. Exactamente. Decidimos hacer un programa medio temático porque ya venimos hablando hace unos largos años del tema de cannabis, antes inclusive de que se regule en Argentina. Y bueno, nosotros veníamos anunciando de lo que es la industria del cannabis y la potencialidad que tiene en todas sus facetas y bueno, la proyección que tiene también. Y bueno, hoy decidimos tratar ese tema desde distintas facetas. Una la turística, la otra la medicinal del tratamiento de dolor, porque es la más conocida, y la otra que tiene que ver con lo que se viene o lo que parece que se está viniendo, que es la incorporación del cannabis en la alimentación, en bebidas y en comidas. El uso de las semillas como alimentación para hacer aceite, como es un superalimento también. Y después también no solamente eso, sino que los distintos compuestos del cannabis, CBD, THC o los terpenos también, que son los que le dan el sabor y el olor, que hacen características cada planta en cuanto uno las puede percibir antes de hacer algún otro uso, ¿no? Ese tipo el sabor o el olor que tienen.
la pandemia. Mira, ¿viste? Cuando nos encerraron a todos, en ese momento tuvimos como el primer acercamiento, digamos, a las primeras semillas, al primer cultivo, y mucho de aprender sobre la práctica, ir conociendo después a algunos otros cultivadores, y después mucha lectura. Me parece que tiene que ¿no? Ir por ahí también, digamos, mucha observación. Me di cuenta que el observar a la planta te va marcando algunas situaciones. Totalmente. ¿No? Y dos cosas respecto a eso. Bueno, una es que nos cruzamos en alguna expo. Si no sí, estuvimos en la expo del año pasado. Yo fui a la primera, que fui, estaba con muchas ganas, horas ahí sentado en los distintos paneles. Sí, muy interesante, la verdad que es muy interesante. Yo descubrí todo un mínimo. A ver, uno pudo haber tenido algún acercamiento al cannabis en términos más recreativos cuando era joven, pero digamos, este acercamiento tiene que ver con otra cosa, ¿no? Bueno, a mí me pasó algo parecido en el 2018, 2019, en la de Uruguay. Yo fui a la de Uruguay y también fue como un mundo total, o sea, vas con una expectativa, con un mínimo conocimiento, y cuando estás ahí se te abre un espectro de posibilidades que es increíble. Y vos decís, wow, ¿qué es esto? Qué cantidad de cosas. En ese momento vi cosas hechas con cáñamo, marroquinería, ropa, que para mí era por ahí lo más disruptivo, porque no tenía ni idea, absolutamente ni idea de eso. Y después un montón de cosas que estaban hechas, de productos que estaban hechos en función de la industria, como por ejemplo un pequeño indoor que era automático, que en 3 meses hacías la producción prácticamente sola. Solamente había que agregarle el producto que ellos te daban y funcionaba, solo como un mueblecito. Y que era tipo vending, como una máquina de café. Era así, una especie de heladerita. Claro, algo así, exactamente. Sí. Entonces ese tipo de cosas como que te abren un poco la cabeza y te empiezan a hacer ver este tipo de posibilidades, ¿no? De que es un montón o muchísimo más grande de lo que uno se imagina a priori. Y desde que el Estado comenzó con algún tipo de regulación y marco normativo, lo interesante es, bueno, todas estas aplicaciones que se pueden obtener de parte de la planta y de sus derivados, bueno, comienzan efectivamente de a poco, con algún tipo de ensayos o de pruebas, a hacerse realidad. Digo, hace 10 años, ¿quién hubiese imaginado tener una expo que y nace y ya estuviese... ¿Cuántas semillas ya han aprobado? No sé, 7 u 8 por lo menos, 4, ¿no? Sí. Digo, hace 10 años era impensado un universo de estas características. Y en la última expo, algo que me llamó la atención de gente que estaba de afuera, algunos de los paneles planteaban que Argentina hoy tenía a nivel mundial una ley de avanzada. Sí, tal cual. De hecho, estaba escuchando, un amigo me mencionaba, una de las cosas, que seguramente hay varias, pero una de las cosas es esto de que cualquier persona que pueda demostrarlo puede registrar su semilla. En otros lugares son solamente las grandes empresas, los bancos de semillas. Los que tienen esa posibilidad. Exactamente. Y después la trazabilidad, ¿no? Que hoy también se puede hacer de las semillas, de los esquejes de las plantas y de los derivados, algo que hace algunos años también era... imposible. Sí, era ridículo. Y el otro comentario era respecto a esto de la pandemia. Creo que muchísima gente también se incorporó o empezó a conocer en la pandemia, más allá de lo de la planta y todas las cualidades que tiene, por el hecho de plantar y cuidar y ir observando a lo largo del tiempo, cuando tenía un poco más de tiempo y estaba más recluido, ese proceso, y eso ya era algo terapéutico, algo que daba un cierto alivio a esa situación difícil que estaba pasando. Derivó en otras plantaciones, porque también, tenemos tomates, ahora tenemos albahaca, tenemos... de todo, te agarró la pasión de la huerta. Más o menos, así que estamos como incursionando también en eso. Y sabes, bueno, te vas a llenar de guita, estabas plantando tomate. Sí. Empezás a vender 1 kilo de tomate. Y ahora estoy experimentando con hidroponía, así que los tiempos se acortan un poquitito, así que... Bueno, tenés terreno para hacer todo ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que la hidroponía es complicada, es indoor por ahora. Bueno, de hecho, no sé si lo habrás visto, pero nosotros hicimos hace unas semanas atrás una nota sobre un proyecto donde hacen, ¿cómo se llama? Electroestimulación en hidroponía, y eso hace que crezca hasta el 30% más. Me voló la cabeza. Sí. Interesante. Es un sí. Es electricidad, dicen ellos, ¿no? Sí. O sea, saben, consiguieron justamente lo más complicado, que es saber cómo estimular a las plantas, o sea, qué tipo de estimulación darles para que mejore la producción, la velocidad de crecimiento y demás. Bueno, con las plantas lo han logrado, pero con los seres humanos no. ¿Te acordás que te aplicaban el shock eléctrico? No pasaba nada. Bueno, está llegando la entrevistada. Antes de ir a un pequeño corte para acomodarnos, auspician este programa don José Hogar, Tecnotrol Mágico, el IAPG del Viento, Mantra Digital, De Que Va, Full Brain, Ente Comodoro Turismo, Streaming Comodoro, Municipalidad
Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Colegio de Arquitectos del Chubut. A todos ellos, muchas gracias porque nos permiten estar todos los sábados en vivo a través de la 100.1. Un breve corte y venimos ya con la doctora Flavia Aragón aquí en los estudios. Ya venimos. Ya está ubicada la doctora Flavia Aragón, especialista en medicina general, pero también es especialista en cannabis medicinal y participó desde el punto de vista médico en estudios que se hicieron en el hospital público allí en Puerto Madryn con el CENPAT y también el CONICET, ¿no? Estudios sobre el impacto del cannabis medicinal sobre el dolor, un estudio que hicieron sobre un espectro de 88 pacientes entre edades que van desde un poquito más de 30 hasta casi los 80 años y los resultados han sido espectaculares. La saludamos, doctora, Flavia Aragón, de ella se trata, vino a participar como disertante en el Encuentro Provincial para el Desarrollo del Cannabis Medicinal. Doctora Flavia, ¿cómo le va? Bienvenida. Pensábamos que no llegaba, ¿no? Por el tema de la ruta, pero acá está. Tal cual, buen día Luis y toda la audiencia, ¿cómo están? Un gusto. La verdad que sí, las inclemencias acá cerquita de Comodoro casi nos dejan en la ruta. Sí, yo pensaba, era la noche, por eso... Anoche me escribía Luis y me decía, claro. Flavia, y acá estoy en la ruta, 11 de la noche, pero llegamos. Llegaron. Un estudio que se hizo durante ¿cuánto tiempo? Nosotros empezamos a enrolar los pacientes el 1 de agosto del 2020 y por un periodo de 6 meses. Lo interesante de este trabajo es que por ahí surge como una respuesta a la necesidad de la comunidad nuestra, ¿no? Previo a esto, en año pandemia, habíamos hecho una encuesta anónima de manera digital para ver si realmente estaba instalado el tema del consumo de cannabis desde el punto de vista medicinal o recreativo, lo que la gente quisiera contarnos. Y ahí surge la necesidad como primera instancia del consumo desde el punto de vista medicinal para dolor crónico, con una franja etaria de adultos jóvenes o adultos mayores. Entonces, ahí nos pusimos a escribir y a pensar entre compañeros, conocidos, amigos del CENPAT CONICET, que son investigadores, y la farmacéutica de mi hospital, y ahí empezamos a dibujar este proyecto. Claro, porque Chubut es pionera en el tratamiento y el uso del cannabis medicinal, ¿no? Sí, yo creo que sí, por lo menos en investigación. Este es el primer estudio de investigación en el país de estas características. Si bien nosotros sabíamos que había indicaciones o utilizaciones, el tema es que lo que nosotros estamos usando se llama compuestos o preparados full spectrum. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan todos los cannabinoides y todos los compuestos que ofrece la flor de la planta de cannabis. ¿Y eso por qué? Porque hemos visto y queríamos demostrar que hay mayor beneficio porque existe un efecto que se llama séquito, sinérgico, o sea que se potencian los efectos de todos los cannabinoides y sus compuestos si lo utilizamos de esa manera, para lograr un efecto terapéutico. Entonces, ese era uno de los motivos de por qué utilizábamos esto. Y segundo, nosotros queríamos dosificar, o sea, establecer un rango de dosis, decir, sabemos que sirve, vamos a demostrar que sirve, queremos probar con full spectrum porque había trabajos aislados con THC solo, que es un potente analgésico, pero además dijimos, sabemos que sirve, vamos a usarlo y vamos a establecer entre qué dosis y qué dosis puede ser efectivo para poder después hacer una indicación terapéutica real. Sí, a mí me surge porque sé que hay muchos estudios que justamente están tratando de esto y es algo que nosotros discutíamos en las reuniones que participábamos en el proceso de regulación. Entonces, en general, en muchos países lo que se hace es primero darle prioridad a los grandes laboratorios que aíslan una molécula, que puede ser el THC o el CBD o algo en particular, y la discusión era esta, que el efecto séquito funcionaba mejor por la complementación que tienen. ¿Cómo hacen para vincularlos, o si hay vinculación entre los estudios diversos que se están haciendo en distintos lugares, porque sé que hay unos cuantos, y después también cómo fue el resultado, ¿no? O cómo está siendo el resultado de eso? En realidad, casi todos los estudios que hay tienen que ver con moléculas aisladas, como vos decís. No hay mucha bibliografía respecto a esto que estamos haciendo nosotros. Y en realidad,
tenemos un problema con el THC y la regulación desde el punto de vista legal en nuestro país, porque está considerado por el ANMAT un estupefaciente. Entonces, no podemos utilizar dosis superiores a 3 miligramos por ciento. Nosotros en este estudio utilizamos dosis superiores. ¿Y por qué lo pudimos hacer? Porque presentamos un proyecto de investigación al Ministerio de Salud de la Nación, que fue revisado y fue aprobado, y además por el Consejo de Ética de nuestro hospital. O sea, para investigación podemos. Claro. Fuera de lo que es investigación, el mercado todavía no está regulado. Claro, pero está bien que para investigación se pueda, porque si no, ¿cómo demostrás que varía o no los efectos? Igual hace poquito leí que hay como un sistema propio del cuerpo de regulación, o sea que un exceso de THC, por ejemplo, no podría generar más efectos de lo que genera una dosis menor, porque el cuerpo tiene como un tope de absorción, o de no sé cómo se llama exactamente. Claro, exactamente. Nadie muere de sobredosis de cannabis, y esa es una muy buena Qué buen título. Noticia. Sí. Nadie muere de sobredosis. Sí, por ahí la cuestión con o sea, ¿por qué utilizamos estos compuestos? Porque está demostrado que el THC es un potente analgésico similar a los opiáceos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Como si fuera la morfina o sus derivados, tramadol, nubaína, etcétera, etcétera. Por eso usamos THC. ¿Qué pasa si utilizaríamos solo? Tiene efecto psicotrópico o psicoestimulante a nivel del sistema nervioso central. ¿Y eso qué puede ocasionar? Irritabilidad, insomnio, inquietud, confusión mental, delirio. En ese orden, con dosis cada vez mayores. ¿Por qué lo combinamos con el CBD? Más allá que sabemos que utilizar todos los compuestos cannabinoides está demostrado que es mejor, porque el CBD no tiene este efecto psicotrópico y además disminuye el efecto psicotrópico del THC. Claro. Pero además, el CBD es un potente antiinflamatorio, mejora el humor, mejora el tono muscular, es hipnótico y sedante, o sea que es un bombazo poder aprovechar todos estos efectos terapéuticos. Y además supongo que la aclaración importante de que a diferencia de los opiáceos, no tiene, o sea, tiene muchísimo menos riesgo, porque los opiáceos pueden generar depresión, muerte también en grandes dosis, claro. Adicción también. Totalmente. Entonces, bueno, por ahí nosotros estamos ante un producto natural que ofrece una planta, que utilizarlo de esta manera terapéutica logra mejoría de los síntomas y reducción de daño, que es esto que nosotros hablamos. O sea, ¿la gente se puede morir por una sobredosis de un opiáceo? Sí, por depresión del sistema respiratorio, del bulbo respiratorio en el sistema nervioso central, paro respiratorio. Por sobredosis o sea, no existe la sobredosis de cannabis, eventualmente se descompondría, claro. Y es dosis dependiente. ¿Qué nos pasó en este estudio? Efectos adversos. Aparecieron en un número 10-12%. ¿Y cuáles fueron? Palpitaciones, dolor de cabeza, náuseas, que son dosis dependientes. ¿Qué quiere decir? Yo disminuyo la dosis que le estoy dando en número de gotas y desaparecen. Claro. Aproximadamente a las 6-8 horas, que es el tiempo que dura en sangre. Claro. Entonces, más que sentirse un poco mareado, abombado o con un poco, pero nada más. No más que eso. Flavia, este ensayo clínico, te pregunto, ¿cuáles fueron las patologías que buscaron tratar? Y vos nos contabas fuera de aire que se vienen en otras 2 instancias. Exactamente. Cuando planteamos dolor crónico, primero tuvimos que definirlo, y hay una definición del CIE-10, que dolor crónico es todo dolor que dura más de 3 meses en un periodo de tiempo, y las patologías pueden ser amplias. Nosotros las clasificamos para poder establecer a qué rango de dosis, o sea, cuántas gotas tomaría tal o cual patología y serviría para eso. Entonces tuvimos dolor musculoesquelético, que fue la consulta más frecuente, y ahí entraría artrosis, fibromialgia, artritis reumatoidea, migraña. Bien. Después otro grupo que era dolor oncológico, dolor por el cáncer per se o aledaño al dolor que puede causar eso. Y después el dolor neuropático, que tiene que ver con el dolor del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, neuropatía diabética, neuralgia del trigémino. Vimos que nos llamó la atención neuralgias post-COVID, que no las habíamos visto nunca. Neuralgias intercostales o generalizadas que anduvieron muy bien, ¿sí? ¿Qué es muy bien? Que de los 88 pacientes, más del 65%, incluso algunos llegaron al 80%, que hicieron reducción de dolor.
¿Y qué fue lo maravilloso que a nosotros nos sorprendió? Que no solamente disminuyeron el dolor, sino que mejoraron otros parámetros de calidad de vida, como por ejemplo el sueño, el humor, la depresión, el cansancio. Lo único que no modificaron fue el apetito. Y eso fue bueno porque muchas veces el THC nosotros lo utilizamos en los pacientes oncológicos para mejorar el apetito. Fue la única variable que no tuvo modificación. Ni tuvieron más apetito ni menos apetito. Se mantuvo estable. Este fue el primer estudio, se vienen 2 más. Claro, ¿por qué? Porque nosotros somos ambiciosos. Somos pobres pero ambiciosos. Tenemos mente abundante. En realidad cuando escribimos este proyecto tiene una duración de 2 años. Entonces, la primera rama era dolor crónico para dar respuesta a nuestra población. La segunda rama, que va a durar 6 meses, también empezaremos tipo septiembre, octubre, va a ser deshabituación de benzodiazepinas. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de tomar psicofármacos del tipo del clonazepam, lorazepam, lo que la gente usa como ansiolítico o como sedante. Sí, las drogas legales. Exacto. Claro. Exactamente. Bueno, entonces vamos a hacer un trabajo donde nosotros vamos a demostrar, porque ya lo vimos en el estudio anterior, que sirve para eso. Y el tercer estudio es ansiedad e insomnio, más o menos de las mismas características. Y yo lo que quiero recalcar en porque está bueno el título, trabajo de investigación, es el circuito virtuoso que nosotros logramos entre 2 instituciones públicas, como es el CEMPAT CONICET y el Hospital Isola de Puerto Madryn, Ministerio de Salud. O sea, lograr que 2 instituciones públicas, que en realidad ustedes saben cómo estamos las instituciones públicas, podamos sentarnos a pensar y a trabajar haciendo realmente salud pública, o eso es lo maravilloso o digamos lo loable de este trabajo de investigación, más allá que estemos haciendo ciencia a conciencia, que es muy bueno, pero bueno, el grupo humano y el motivo por el que nos reunió, eso es lo que hace que seamos tan apasionados o tengamos convicción de lo que estamos haciendo. Flavia, más allá de tu conocimiento, especialización en el cannabis, también sos diabetóloga. Obviamente que tu búsqueda tiene que ver qué efectos tiene sobre la diabetes el uso del cannabis. Sí, hay algunos estudios y por ahí estaría indicado para neuropatía diabética justamente por el tema de dolor. No hay muchos trabajos, si bien algunos dicen que disminuye los niveles de glucosa en la sangre, porque mejora, claro, porque, o sea, mejoraría la diabetes para que la gente pudiera entender. Disminuye los niveles de glucosa porque actuaría a nivel de la insulinoresistencia. No hay muchos trabajos porque en realidad habría que ponerse a trabajar con ese grupo. Sí, lo que nosotros ahora estuvimos como pensando a propósito de lo que pasó con neuropatía diabética o neuropatía, que tendríamos que hacer un trabajo de reclutar solamente pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una neuropatía tiene un daño en las vainas de mielina, que es digamos lo que recubre el nervio, lo que genera o lo que alteraría la conducción nerviosa. Y no tenemos muchas oportunidades terapéuticas para la neuropatía, eso es lo que nos pasa. O sea, tenemos la pregabalina, la duloxetina, la carbamazepina y nos quedamos para lo que sería neuropatía y no tenemos nada más. Entonces por ahí la idea es, bueno, ¿por qué no hacemos algo para ver si esto realmente se puede indicar a qué dosis? Porque la neuropatía llega para quedarse en la vida del paciente. Estamos hablando de daño orgánico. Sí. Entonces, sí. bueno. O sea, sería una alternativa, digamos. Pero hay que estudiarla. Claro, nosotros hablamos siempre, cuando hablamos de cannabis, por ahí hablamos de complementario o de medicina integrativa. ¿Por qué? Porque si hablo de alternativo, uso A, pero no uso B. Y acá en realidad nosotros, de hecho, el trabajo que hicimos ahora es fitopreparados como coadyuvante de cannabis, como coadyuvante de dolor crónico. Ese es el título de nuestro trabajo. O sea, ¿y qué vimos? Que los empezamos a usar juntos y después con el tiempo desacoplamos. De hecho, más del 25% discontinuaron o abandonaron tratamientos antiinflamatorios. Claro. ¿Y cuál es el principal dolor que tiene el ser humano en estos 88 pacientes que han estudiado? ¿Cuál es la mayor incidencia de dolor? Sí, y perdón, agrego algo. ¿Es para cualquier tipo de dolor o hay algunos tipos de dolor en particular que son más específicos? A ver,
Como el sistema cannabinoide, donde actúa las moléculas de cannabis, tienen que ver con la analgesia, o sea, regulan el dolor, va a haber algunos pacientes que tienen una respuesta individual mejor o peor. ¿Cuáles son lo que vimos nosotros ahora y lo que yo veo que hace más de 3 años que veo dolor pacientes? El adulto mayor. Al adulto mayor, el aceite de cannabis que tenga THC más que CBD les cambió la vida. O sea, de hecho los testimonios son: puedo salir a pasear, me junto con mis nietos, volví a yoga. O sea, el impacto, debe haber algo que nosotros estamos tratando de investigar que debe tener que ver con lo molecular. Algo le pasa al adulto mayor que responde mucho mejor al dolor que los jóvenes, porque de hecho tenemos jóvenes que tienen, no sé, migrañas o lumbalgias post escoliosis o dorsal y demás, y eso es como que aumentamos son como más, hay más variabilidad individual para la respuesta, pero el adulto mayor es como que, claro, es como que el cuerpo tiene otra, digamos, otra resistencia cuando son jóvenes a cuando son adultos, que pierden algo que el cannabis le devuelve. Probablemente este sistema endocannabinoides tenga una mejor respuesta en ellos. Quizá también tenga que ver con la metabolización. Ellos tienen un metabolismo más lento, un volumen de distribución diferente, una excreción diferente, permanece más tiempo, necesitan menos dosis, tienen un sistema molecular o celular más lento para metabolizar. Las dosis son menores también. Los adultos mayores, si nos pasamos de dosis, se volean, digamos así. Hablabas hace un ratito de la importancia de que 2 instituciones públicas como el hospital y el CENPAT, en este caso y CONICET, trabajaran, ¿no?, de manera articulada. Te pregunto qué tan permeables está siendo el sistema médico en incorporar justamente al cannabis, si sigue habiendo mucho prejuicio en torno a él o cada vez son más los médicos que entienden que esa es una alternativa viable, posible y segura sobre todo, ¿no? Tal cual. A ver, nosotros, hablo desde la experiencia Puerto Madryn, la verdad que tuvimos una recepción increíble con nuestros propios colegas. También puede ser porque, bueno, detrás de este trabajo está el CENPAT CONICET, está el doctor Gregorio Vigatti, que es un investigador principal y doctor en biología, y es el director del proyecto en ese lugar. Está la doctora Lozada, que también es doctora en biología, trabajando en todo lo que es laboratorio química, y un equipo increíble, enorme. Hay más de 25 personas trabajando. Ingeniero agrónomo, licenciado en química, todo lo que vos quieras. Y en el hospital empezamos la farmacéutica, que es Irene McCarthy, y aquí la que habla, instalando este tema, aterrizamos con el proyecto, pero también convocamos a quienes para trabajar, a los médicos que reciben al paciente de dolor crónico. ¿Quiénes son? Los médicos de atención primaria, los generalistas de los CAPS, los clínicos, el reumatólogo, algún traumatólogo, el neurólogo, el oncólogo, médico de dolor. Nosotros participamos más de 15 profesionales. Ese es un trabajo muy importante porque, por lo menos hasta donde sé en Comodoro, la permeabilidad es muy baja en los médicos y justamente es algo que está permitiendo la posibilidad de hacer tratamientos más seguros y más efectivos, y sigue habiendo una resistencia. A veces creo, o sea, a ver, nosotros tenemos una formación extremadamente hegemónica y académica y científica, y está bien que así sea, porque eso garantiza que ofrezcamos un servicio de salud ético y correspondiente. El tema es qué sucede después. O sea, esa es nuestra formación inicial. Después cada uno de nosotros puede o no aceptar este tipo de tratamientos integrativos o complementarios o no. Eso por un lado. Segundo, cómo sos vos como persona. O sea, que es muy difícil la matriz social que a vos te constituye, si sos más conservador, menos conservador. O sea, corre tanta agua bajo el río para ser permeable a tratamientos complementarios. Sí, y aparte tantos años, no sé cuánto, como 90 años o más o menos, de decir que era malo, que era una droga, que era peligroso, que era todo ese, no sé, ese estigma, conjunto de ese, claro. Es un estigma realmente. Creo que el que ha hecho un trabajo increíble, que falleció este año, que es el doctor Menchulán, que es, era científico israelí, que él
finalmente descubre en la década del 90 los receptores de cannabis, porque él en el año 60 fue el que fue el descubrimiento de la molécula del THC, y en el 30 años después encontró el famoso, que nunca lo estudié yo en la facultad. Pero es porque esa demora era porque estaba prohibido hasta estudiarlo, que es justamente el realidad, problema. los descubrimientos de él tienen que ver con que trabajaba en una cárcel donde decomisaban marihuana, entonces él una partecita se la quedaba y empezaba a hacer experimentos químicos a escondidas. Nosotros, de hecho, empezamos a usar el cannabis a escondidas también, hasta que tuvimos, si bien acá en la provincia de Chubut existe una legislación hace un par de años donde los médicos pueden prescribir. Yo no estaba ejerciendo ilegalmente la medicina, el tema es qué. Claro, ¿y con qué datos? Claro. ¿Qué prescribir? Claro. ¿Con qué ese evidencia? es el tema. Ahora estoy prescribiendo el cannabis que estamos utilizando para... ¿Se entiende? O de algún paciente que tenga el Reprocan y esté de manera legal y lo cultive y venga y me diga, porque ¿cuál es el tema? Si yo no sé lo que voy a consumir, ¿cómo voy a saber que... Claro. Yo siempre le digo, lo que dice afuera el frasquito, el gotero, tiene que ser lo que está adentro. Claro. O sea, tiene que tener un análisis químico. ¿De dónde viene? ¿Qué constituye? Si no, ¿qué estoy consumiendo? ¿No? Puede ser cualquier cosa. Claro. Y el tema, estás hablando del hospital público, y este estudio puede generar una producción después del cannabis medicinal y que se va a distribuir y atender a los pacientes en los hospitales públicos de la provincia. Esto es algo realmente muy importante y que tiene el aval y el acompañamiento del gobierno provincial o el Ministerio de Salud, y esperemos que sea una política de Estado y que se continúe si llegan a cambiar las autoridades del gobierno, ¿no? Esa es la idea. Tanto los investigadores que están en el CONICET como nosotros que estamos en IREN, en el hospital, somos personal de planta. Nosotros no somos de turno. O sea, esto, por lo menos desde el punto de vista de nuestro trabajo, consideramos que llegó para quedarse y que debiera ser una política de Estado. Esto no es política partidaria, esto es política de salud pública. Claro. Exactamente, esto tiene que ver tal cual. Y esto es darle, o sea, si estamos en este speech que a la gente hay que darle lo que la gente necesita. Bueno, yo creo que sentarse a terminar de escribir las leyes pertinentes, asumir un rol para poder proveer un aceite seguro, medido, que tenga la trazabilidad, lo que necesita ese paciente. Primero vos haces reducción de daño y segundo haces reducción de costos. O sea, porque el hospital, por lo menos de Puerto Madryn, en lo que más gasta dinero cuando tiene que comprar en las partidas extras, son antiinflamatorios y psicofármacos del estilo del clonazepam y todo esto que yo te estoy contando. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que realmente las farmacias de los hospitales de Chubut, que son farmacias, hay 5, que pueden elaborar fórmulas magistrales, puedan adquirir materia vegetal y hacer sus preparados, y las mediciones te las hace el CENPAT CONICET en convenios de colaboración. O sea, hay un montón de... ¿sí? O sea, que se puede. ¿Y por qué se podría? Porque las provincias son autónomas para legislar respecto de esto. No necesitan el ANMAT, porque esto no es un laboratorio de producción de aceite de cannabis. Esto es una farmacia con una fórmula magistral. Se está trabajando en eso, o sea, esa es la promesa de nuestra ministra para que nosotros podamos. ¿Qué es lo que pasa en Europa, no? Me parece que tiene que ver con, son las farmacias las que producen. Y en el médico, también. Por ejemplo, en Alemania, ahora hace poquito acaba de estar el doctor Vigatti en un encuentro en Alemania de producción y demás. Entonces me decía, en Alemania vos vas a la farmacia con una receta médica donde yo te prescribo o tal aceite o tantas flores y vos vas y lo adquirís en una farmacia. Sí, específica, digamos, con eso. ¿Qué tan lejos pensás que estamos de eso aquí en Chubut? Y te pregunto si la industria farmacéutica va a permitir, digamos, que se desarrolle el cannabis en función de todos estos beneficios. Vos hablabas de 2 o 3 cosas centrales. Una es los costos. Si es más saludable, más efectiva y tiene menos costos, digo, hay un sector de la industria que se va a ver perjudicado. ¿Qué imaginan, digamos? Una acción genera una reacción. Y yo por ahí no tengo cabeza de empresaria, quizá por ahí estoy del otro lado de la vereda. Si vos me preguntás, yo no sé si es negocio, la verdad que no sé si es negocio para ellos, ni siquiera si ellos pudieran elaborar estos aceites. Yo tengo por terminar la respuesta y después doy mi opinión. Creo que no.
Lo que sí es real, que nosotros observamos, que el aceite de cannabis terapéutico no puede quedar solo en manos de organizaciones civiles o de madres cultivadoras. Primero, porque no pueden dar respuesta. Segundo, tampoco la farmacia del hospital va a poder hacer para todo. Claro. Y ni siquiera la industria. Si vos me preguntás, ¿deberían coexistir? Esa es la idea o la opinión de nuestro equipo, estos 3 niveles de producción. Totalmente. A distintas escalas. Tal cual. Porque van a responder a distintas necesidades. De hecho, nosotros hoy día tenemos el Cannabis, que es del laboratorio LEA, no sé si puedo decir cosas, que se hace con cristales de CBD, o sea, se hace con cristales de las flores, es un producto natural, y que se utiliza en epilepsia refractaria, y está demostrado, pero ¿cuántos pacientes con epilepsia refractaria tenemos nosotros como para que el laboratorio LEA pase al estrellato económicamente? O sea, ese es el tema. No lo sé, que es un buen producto, que funciona, es real. La cuestión empresarial la desconozco. Yo, respecto a eso puntualmente, la opinión que veníamos también durante estos años de proceso de regulación es que algunas de las demoras tienen que ver con permitir a las estructuras de grandes laboratorios a que se acomoden, a que lleguen, porque los productores, como son pequeños, como pasan los emprendedores, lo hacen mucho más rápido el proceso. Por un lado eso, por otro lado obviamente el tema de la trazabilidad y de garantizar que las plantas desarrolladas por pequeños productores cumplan y tengan los mismos contenidos que tienen que tener, o sea, no son contenidos la palabra, pero los mismos valores en cada cosa, y que eso lo puedas garantizar, como decías vos, con una etiqueta. Entonces esos 2 procesos llevan un tiempo, pero las grandes estructuras lo pueden hacer, y entendemos nosotros, o hemos visto en este tiempo, que hubo demoras en la regulación para permitir que esas estructuras puedan hacer toda la base para después proveer. Pero sí coincidimos en que tienen que haber o coexistir los distintos niveles, y que los emprendedores puedan también participar de esa industria y con esas fórmulas magistrales, o proveyendo la materia prima, por lo menos, si pueden garantizar esa trazabilidad. Y una cosita más, en Uruguay, las farmacias, que son las que proveen, tienen 3 variedades, una 1 a 1, y después o sea, las proporciones entre CBD y THC, una 1 a 1, una 1 a 0, algo por el estilo, un poquito menos del otro, y a la inversa, más THC, más CBD y equilibrado. Y esas farmacias se quedaban sin provisión porque no alcanzaban a tener la cantidad que se demandaba desde las personas. Entonces ahí se empezaron a incorporar nuevas empresas o nuevos proveedores, de los cuales había pequeños y medianos también. Pero originalmente eran las grandes empresas. El tema es que ahora también hay una cuestión con esta o sea, el hospital debería poder adquirir materia prima para poder elaborar los aceites, que es algo bastante sencillo. El tema es los requisitos que debe reunir esa materia vegetal. Claro. Ahí están conversando en estas cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Salud. La resolución la pueden sacar, tienen autonomía, los ministerios son territoriales respecto de estas cuestiones, sin la autorización ni de Aricame ni de la ANMAT, pero el tema es, bueno, a ver, está ahí, está escrita, se está modificando. Pero ahí el Estado sí puede acompañar, esto ya es una discusión que por ahí excede el tema que vamos a tratar, pero por ahí el Estado sí puede acompañar facilitando las posibilidades de que esos emprendedores testeen sus plantas y comprueben que tienen lo que tienen que tener. Totalmente. De hecho, el CENPAT CONICET en Puerto Madryn recibe muestras de flores, de aceites, de tinturas, de alimentos. Extractos, sí. Ingresan han hecho convenios con 2 laboratorios privados, porque no tienen ellos una ventanilla en el CONICET para recibir esas muestras. Entonces hay 2 laboratorios privados que hicieron un convenio donde ellos solamente son facilitadores, y a costo CENPAT CONICET real de lo que sale el estudio lo analizan. Tienen 2 medios de análisis, uno es el TLC, que es espectrometría, o sea, fotoespectrometría, y después tienen HPLC, que es otro método un poco más específico, que no solamente te mide las formas, te mide las formas ácidas y las formas básicas de los cannabinoides, digamos. Es un análisis más complejo, con tester más... ¿Y cromatografía no se utilizaba para eso? Hay una que es por barrido, que es la TLC, que es la imagen, vos ves y pones y tenés un testigo, y vas poniendo y vas ascendiendo por colorimetría, y después la otra que es la que te mide esta. Bueno. Así que esos son servicios que ofrece hoy día a un costo
Mira, si no te miento, 1.800 pesos, el más... Yo quiero enviar mi muestra para que la analicen. Sí, a cualquiera de esos 2 laboratorios y le decís que por favor te hagan. Necesitas un tubo Emdorf o una jeringuita de 2 mililitros, 2 mililitros. Lo envías en un paquetito, no hay inconveniente, ellos reciben. Tal cual. Flavia, te vamos a hacer llegar tarde a la charla. Sí. La verdad que es súper interesante, pero bueno, muchísimas gracias por estar. Mucho para hablar. No queremos que llegues tarde. Para los que están escuchando, en la Cámara de Comercio, en el salón, en el subsuelo, ahora a las 11 empieza una serie de charlas justamente de este tema. Había que inscribirse, pero los que estén interesados que se acerquen porque va a estar exactamente. Van a estar las autoridades que iniciarán. Yo voy a contar un poco el recorrido de por qué llegamos, digamos, un poco más en profundidad y con algunos, y también los resultados que tuvimos de este trabajo. Va a estar el ingeniero agrónomo Tomás Bosco, que es del CENPAT CONICET, hablando todo lo que tiene que ver con la producción de cannabis. Va a estar el licenciado en química, Rodrigo Barrera, que él va a hablar todo lo que tiene que ver con el análisis químico y la medición de los cannabinoides. Y va a estar una doctora que es defensora del pueblo, que es de acá de... Verónica Castillo. Verónica Castillo, hablando justamente de toda esta cuestión legal. Así que va a estar como muy interesante, vamos a estar hasta las 4 de la tarde, así que ahí. Vayan. Bueno. Los esperamos, yendo. Muchísimas gracias. Un gusto. No, gracias a vos, muy Flavia, amorosos. porque fue un esfuerzo grande, ¿no? El llegar a Comodoro Rivadavia. Yo creo que estoy convencida, lo hago con pasión, así que, y con ciencia, a conciencia. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, ahí pasaba la doctora Flavia Aragón hablando precisamente de la producción y estudios que se han hecho del cannabis medicinal en instituciones que son públicas, ¿no? Algo que es muy valioso y que hay que resaltar, porque no todo es malo, no todo es negro, ¿eh? También hay cosas muy, muy positivas. Nos vamos a ir a la pausa, nos seguimos acomodando y continuamos con la secuencia del programa. Vamos a estar hablando del proyecto Cáñamo cuando volvamos.